Esta locomotora tiene marcas de balas de la Guerra de Corea de 1950 a 1953. ¡Wow! Hola, hola mis moshis, ¿cómo están? Oigan, hoy quiero platicarles un poquito de cultura coreana y la historia. Esto porque mañana es el día 15 de agosto y se celebra la conmemoración de la independencia de Corea. 80 años de su independencia con Japón. Y bueno, esta independencia se dio justamente en 1945. Al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando obviamente pues Japón estaba súper destrozado, y después de estar invadiendo Corea o tenerlo como colonia desde 1910, pues Corea logra la independencia, ¿no? Pero pareciera como que, ya se liberaron del país opresor, entonces pues ahora van a ser un país independiente, y aquí viene la historia. Y todo esto es porque fui el día de ayer y hoy a un viaje escolar. En mi escuela me encanta que siempre hacemos viajes escolares, normalmente en verano y a veces en diciembre, o bueno, las vacaciones de invierno. Pero en esta ocasión fue un viaje particularmente lleno de cultura y de historia, porque visitamos el Gyeongbok Palace, que es el palacio principal y más grande de Seúl. Y después de ahí visitamos el Folk National Museum, que justamente habla como de toda la parte de la historia de Corea, como las tradiciones, qué es lo que celebraban, cómo eran las bodas, los cumpleaños, cómo era la vida tal cual de Corea, pues sobre todo en la época Joseon, que la época Joseon va por ahí del siglo XIV al 1910, que fue cuando invadió Japón. Y pues esta época es la época más importante de Corea porque se dieron los mayores descubrimientos en ciencia, se creó el Hangul, que es el alfabeto coreano, bajo el rey Sejong. Entonces lo que les quiero contar es qué es lo que pasó después de que los japoneses, digamos, se retiraron y fueron un país independiente, que es justo lo que celebran mañana. Y es que pareciera que dices tú, ya soy independiente, ¿no? Ya soy un país independiente, mi opresor se fue, perdió, pero pensarías que vas a vivir la paz. El problema es que no fue así, que todavía internamente hubo muchos problemas, muchas diferencias políticas, y fue ahí donde surge la guerra coreana, que oficialmente dura de 1950 a 1953, porque actualmente no está terminada la guerra. Firmaron en 1953, se firmó un armisticio, pero no un tratado de paz. Entonces eso significa que detuvieron como el fuego y como de, ok, vamos a ver, tratar de llegar a un acuerdo, pero no ha habido tratado de paz. Y entonces, para que les cuente todo esto con lujo de detalle, fechas, nombres y demás, voy a pedir ayuda a Lumi, que es mi chat GPT. Entonces, que nos cuente justamente todo esto, ¿ok? Voy. Hola, ¿puedes ayudarme a entender cómo fue la guerra coreana después de que Japón perdió en la Segunda Guerra Mundial y Corea se convirtió en un país libre e independiente? Quiero saber el contexto de la guerra de Corea y cómo fue que se llevó o cómo que se decidió hacer ese armisticio, y cuál es el estado actual entre esa guerra, Corea del Norte y Corea del Sur. Claro, vamos a ponerlo en contexto de una forma sencilla. Después de que Japón perdió en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Corea efectivamente quedó liberada del dominio japonés, pero el país fue dividido en dos zonas de ocupación temporal. La parte norte quedó bajo influencia de la Unión Soviética y la parte sur bajo la influencia de Estados Unidos. Esta división se hizo a lo largo del paralelo 38, y lo que empezó como una división temporal pronto se convirtió en algo mucho más permanente, ya que las tensiones de la Guerra Fría hicieron que ambas mitades tuvieran gobiernos ideológicamente opuestos, el norte con un régimen comunista y el sur con un régimen apoyado por Occidente. En 1950 estalló la guerra en Corea cuando el norte invadió el sur buscando reunificar la península bajo su control. Esta guerra fue brutal y devastadora, con intervención directa de Estados Unidos y de China, y terminó en 1953 sin un ganador claro.
En lugar de firmar un tratado de paz, se firmó un armisticio en 1953, que básicamente era un alto el fuego, pero no un acuerdo de paz definitivo. Hasta el día de hoy, técnicamente las dos Coreas siguen en estado de guerra, solo que con una tregua muy larga. Actualmente la situación es que Corea del Norte y Corea del Sur siguen siendo dos países separados, con relaciones tensas, hay momentos de diálogo y momentos de tensión, pero hasta ahora no se ha firmado un tratado de paz formal, así que técnicamente el conflicto sigue sin resolverse por completo. Espero que esto te dé un buen panorama general. Ok, ¿y me puedes mencionar algunos nombres importantes de aquella época? Por supuesto. Hay algunos nombres muy destacados de esa época que vale la pena mencionar. En el lado de Corea del Norte, el líder más importante fue Kim Il-sung. Él fue el fundador de Corea del Norte y su líder durante décadas, y de hecho es considerado el presidente eterno allí. En el lado de Corea del Sur, el presidente en el momento de la guerra fue Syngman Rhee, quien fue el primer presidente de Corea del Sur y un fuerte anticomunista. Además, en el contexto internacional, algunas figuras clave fueron el general Douglas MacArthur, que lideró las fuerzas de la ONU, principalmente de Estados Unidos, en apoyo a Corea del Sur, y Mao Zedong, el líder chino que envió tropas para apoyar a Corea del Norte. Así que esos son algunos de los nombres más relevantes que marcaron esa época. Gracias. Ok, y aquí lo importante es, justamente cuando empieza este problema, la URSS, que en aquel momento era pues ahora lo que es Rusia, pero en ese momento era la URSS, apoya a Corea del Norte. Y cuando Corea del Sur estuvo, digamos, con el apoyo de Estados Unidos y de muchos otros países, porque no solo Estados Unidos, digamos que en el 90% de los soldados mandó a Estados Unidos, pero apoyaron muchos países como Vietnam, como Colombia, México mandó también aviadores. Entonces, muchos países que eran pues justamente la parte de las Naciones Unidas apoyaron a Corea del Sur y hubieran ganado, pero realmente China no permitió que eso pasara. Y entonces fue ahí cuando China apoyó a Corea del Norte, y entonces fue cuando, o sea, no había ni a quién irle. O sea, prácticamente estaban simplemente estaban sufriendo las personas coreanas, había muchísima pobreza, muchísimas muertes, y entonces fue cuando dijeron, oye, a ver, es que ni tú vas a ganar, ni yo voy a ganar, o sea, como que ¿qué estamos haciendo? Y fue cuando ahí se decidió dividir el país, que justamente le llaman en el paralelo 38, aunque actualmente no es exactamente en el paralelo 38 porque es como una división natural que ya había, y hoy en día también hay un río que se llama Imjigan, y este río, digamos que también sirve como barrera, división, frontera natural. Y bueno, lo interesante que les quiero compartir también es que durante este viaje fui hoy a la zona desmilitarizada. Y no puedo creerlo, en 5 años no había ido. No sé por qué. Bueno, primero porque pues cuando llegué era lo del COVID y pues no era como que tanto el estar como turisteando y demás. No sé ni siquiera si estaba abierto en primera. Y segundo, no lo sé, ¿no les pasa que después de que están como en alguna ciudad o que están, pues digamos, simplemente en sus ciudades, ¿no? De donde son originarios, a veces no conoces todo porque es como que vives ahí, lo das por hecho, no sé. Pero el punto es que no había ido y fui por primera vez y wow, quedé impresionada. O sea, primero, para entrar, no puedes entrar, digamos, como de forma particular. Tienes que ir en un tour sí o sí, porque solamente entran autobuses y también entran personas que van a visitar a amigos. ¿Por qué? Hay una zona que es la zona desmilitarizada, pero hay una zona que se llama zona desmilitarizada para ciudadanos, una cosa así. O sea, el punto es que la zona desmilitarizada son, digamos, de donde está la frontera, 2 kilómetros hacia el sur y 2 kilómetros hacia el norte. Y después de esa zona hay una parte que puede ser habitada. Obviamente no por cualquier persona. Tienes que pedir permiso y te tienen que verificar los papeles y demás. O sea, obviamente no es como que, ay, yo quiero irme a vivir ahí. No. Y sobre todo personas en toda esa parte se dedican mucho al cultivo. Cultivo de arroz principalmente, cultivo de ginseng y cultivo de soya. Creo que era soya. Creo que sí, soya. De hecho, nos dijeron que el ginseng de esa zona es súper caro
porque tiene el nombre de una ciudad de Corea, la parte como colindante, la ciudad de Corea del Norte colindante, y que según es de muy buena calidad y entonces es caro. Pero bueno, mucha gente de ahí se dedica a la parte de agricultura. Actualmente viven aproximadamente 400,000 personas, 400,000 coreanos, pero nos decían que pues está bajando radicalmente la población porque muchas personas son adultos mayores. Son viejitos que pues en aquel momento vivían ahí, o sea que de la nada el pueblo, digamos, lo dividen y de hecho nos platicaban que hay un coreano de 90 años que su hermano mayor se quedó en Corea del Norte. Porque claro, él vivía del otro lado del pueblo y entonces que al principio pensaron que tal vez ese armisticio iba a quedar como, se iba a resolver rápido, que iban a encontrar la paz o se iba a hacer la reunificación, pero pues han pasado ya 70 años y no pasa. Entonces es como, wow. Y bueno, digamos que por eso es que muchas personas pues son adultas mayores y hoy en día los jóvenes no se quieren ir a vivir de agricultores y por eso nos decían que la natalidad en esa parte va bajando y la población pues igual, ¿no? Y después también nos platicaban que hay diferentes observatorios, o sea, puedes ir a diferentes lugares de donde se ve Corea del Norte. Nosotros fuimos al observatorio principal y al túnel, porque hay un túnel que construyeron los coreanos, o sea, los coreanos del norte para, pues no sé, para traficar o para comercio o personas, no sé, también como para meter infiltrados en Corea del Sur. El punto es que es un túnel que son 4 kilómetros, pero está súper padre porque pudimos bajar. Obviamente se baja hasta... Tenemos que bajar 400 metros, que son pura rampa, o sea, es una rampa plana. No puedo, no, o sea, no les puedo subir fotos porque no te dejan entrar con celular, no te dejan entrar con electrónicos, no puedes. Pero el punto es que son, imagínense así, o sea, es una rampa 400 metros que bajas y después caminas como otros, ¿qué serán? Como otros 100, 200 metros. Literalmente vas en el túnel, o sea, tienes que ir como agachadito porque te ponen un casco, pero tu cabeza, o sea, si yo me paraba y caminaba derecha, mi cabeza pegaba, porque está chiquito. Entonces, va a medir como que, como uno... Bueno, es que está el túnel, pero además tiene una base así de metal que pues obviamente es como para protección. Y yo creo que ahí han de ser como unos 1,55 m quizás. Entonces, pues sí tenemos que ir agachados. Y al final... Estuvo súper chistoso porque, ok, si van a venir, vengan, háganla, o sea, vale la pena. O sea, yo sí lo haría, sí lo recomiendo que lo hagan, porque la experiencia. Al final hay una fila enorme porque de repente llegamos así y ya se paró la fila y como que, ¿por qué? O sea, dijimos, no, con que no vaya a ser nada más que le das la vuelta y de nuevo y te regresas, pero no. Lo que hacen es que te enseñan, son 3 como... barreras que pusieron para obstaculizar el paso. Entonces lo que hacen es que tú ves por una ventanita la otra ventana donde es justamente te enseñan o sea, usamos estas 2 como barreras para que ya no pues, se pasaran en el túnel, pero literal, o sea, te asomas y ves como a unos 20 metros otra ventanita y es lo único que se ve, pero la experiencia de bajar, de caminar en el túnel, de ver cómo quedan las marcas de donde ponían las dinamitas y demás, o sea, está padre. Y después de eso hay un observatorio en el que logras ver justamente la parte de Corea del Norte. Está la bandera de Corea del Norte y está la bandera de Corea del Sur. Y lo que nos decían también es que hubo una tipo competencia entre primero quién ponía la bandera más alta. Al parecer ganó Corea del Norte. Mide más de 100 metros de altura y la de Corea creo que se quedó como en 60, pero lo que nos decían es que también es por la calidad y el material, que la bandera de Corea del Sur está hecha de material de paracaidismo y la de Corea del Norte pues no, o sea, no sé de qué material esté hecha, pero que cuando no hay tanto viento, la de Corea del Sur ondea súper bonito y que la de Corea del Norte no. Bueno, eso lo dijo el guía, ya no sé si sea verdad o no, pero eso lo dijo. Y también lo que me impactó muchísimo es que nos contó que en Corea del Norte, en los edificios o los departamentos, tú los ves y los edificios se ven normales y pues como un departamento, ¿no? Obviamente no se ven como en Corea, pero vaya, se ve un edificio normal, pero que no tienen baños, que todos lo que hacen es ir al piso, al primer piso,
porque ahí están todos los baños comunales y ¿por qué? Porque todo la popis la recolectan y hacen fertilizantes con eso, que no usan fertilizantes químicos, que todo es orgánico. Vaya, es algo bueno, pero creo que nos tendremos que acostumbrar, ¿no? Y yo así de, wow, o sea, no tienen baños. Y yo, wow. Igual, o sea, no lo sé, es lo que nos contaron, ¿ok? Y después también... también ay, esto me gustó mucho la historia que nos contaron. Cuando tú entras a la parte de la zona desmilitarizada, hay mucha seguridad. Entonces, les dije, no pueden entrar con carros personales, tienen que ir en un tour sí o sí. Entonces, lo que entran son autobuses y solamente si vas a visitar o tienes amigos o familiares, puedes entrar con carro particular. Pero me imagino que tienes que mostrar algún permiso o alguna invitación, no lo sé. Pero si vienen, renten un tour, hay muchos y es la forma más fácil de entrar. Entonces, en el bus, por ejemplo, se suben los militares, no puedes grabar, no puedes tomar fotos, obviamente, y se suben los militares y empiezan a checar tu nombre y tu pasaporte. Entonces, con el pasaporte ya entras. Pero ya estando dentro, hay un camino que es todo derecho, y ese te lleva a la zona, creo que era la zona Joint, no sé qué. Pero el punto es que esa zona es donde se dieron la mano en hicieron los presidentes, por ahí del 70 me parece. Ay, les estoy inventando. A ver, un segundo. Vamos, no les quiero inventar, vamos a comprobar. A ver, porque si no, para eso tenemos la tecnología, ¿verdad? A ver, un segundo. ¿Me puedes explicar las 3 zonas que hay en la frontera con Corea del Norte? Sé que una es la zona desmilitarizada, sé que otra es donde pueden habitar y la otra es donde solamente los militares entran actualmente. Pero ¿cómo se llaman y qué representan? Claro. Te explico un poco cómo están divididas esas zonas en la frontera entre las dos Coreas. Primero está la famosa zona desmilitarizada, o DMZ por sus siglas en inglés. Esta es una franja de aproximadamente 4 kilómetros de ancho que se extiende a lo largo del paralelo 38. Es una especie de tierra de nadie, una zona tapón donde no se permite la presencia militar activa de ninguno de los dos países. Es un área muy vigilada y también, paradójicamente, se ha convertido en un refugio para la vida silvestre porque los humanos no la habitan. Después hay una zona que se llama la Área de Seguridad Conjunta, o JSA, por sus siglas en inglés, Joint Security Area. Esta es una pequeña porción dentro de la DMZ, en el pueblo de Panmunjom, donde en teoría los dos lados pueden encontrarse para negociar. Es el único lugar donde las fuerzas de Corea del Norte y Corea del Sur se ven cara a cara, aunque con muchísimo cuidado y protocolos. Aquí es donde se han dado muchas de las conversaciones y eventos simbólicos entre ambos lados. Y luego hay áreas cercanas a la DMZ, en las que, aunque no son parte directa de la zona desmilitarizada, sí tienen poblaciones civiles que viven bajo mucha precaución. Son aldeas o pueblos muy controlados, como la Aldea de la Libertad, Daesungdong, en el lado surcoreano, donde los civiles pueden vivir, pero bajo reglas muy estrictas y con una fuerte presencia militar. En resumen, tienes la DMZ como la zona principal desmilitarizada, la JSA como el área donde se realizan encuentros y negociaciones, y luego las zonas habitadas cercanas con restricciones. Ok, ¿y me puedes decir cómo se llama el río que justamente está en la frontera y hay un puente que construyó Hyundai? ¿Cómo se llama también? Claro. El río que marca gran parte de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur es el río Imjin. Y el puente al que te refieres se llama el Puente de la Libertad, que fue reconstruido por Hyundai. Este puente tiene un gran simbolismo histórico porque fue utilizado por prisioneros de guerra y civiles que regresaban al sur después del armisticio. Ok, ¿y me puedes contar la historia del fundador de Hyundai que justamente emigró o se escapó de Corea del Norte con una vaca? Por supuesto. Es una historia muy curiosa y bastante conocida. El fundador de Hyundai fue Chung Ju-young y su vida es casi de leyenda. Chung Ju-young nació en lo que hoy es Corea del Norte y en su juventud la vida allí era muy difícil. Cuando Corea quedó dividida después de la Segunda Guerra Mundial, él decidió escapar al sur en busca de mejores oportunidades y se cuenta que lo hizo llevándose una vaca de la familia para poder venderla y tener algo de dinero con que empezar de nuevo. Con el tiempo, Chung Ju-young fundó Hyundai, que comenzó como una pequeña empresa de construcción y terminó convirtiéndose en uno de los conglomerados más grandes de Corea del Sur.
abarcando desde la industria automotriz hasta la construcción y más. Así que sí, se puede decir que de alguna manera todo comenzó con esa vaca y con su determinación de buscar una nueva vida. ¿Y sabes la historia de que donó 1000 vacas a Corea del Norte y por eso construyó el puente para cruzarlas? Exactamente. Esa es otra parte muy interesante de la historia. Ya muchos años después, cuando Chung Ju-young ya era un empresario exitoso y el fundador de Hyundai, decidió hacer un gesto simbólico de reconciliación. En 1998, en medio de un intento de mejorar las relaciones entre el norte y el sur, él regresó a Corea del Norte y llevó 1000 vacas como un regalo de buena voluntad. La idea era devolver de una forma simbólica aquella única vaca que le había llevado cuando escapó al sur, pero multiplicada por 1000, como un gesto de paz y de ayuda humanitaria. Y para hacer este envío se utilizó el Puente de la Libertad que Hyundai ayudó a reconstruir. Fue un acto que tuvo mucha resonancia en su momento y que mostró el deseo de Chung Ju-young de intentar tender puentes, literal y figurativamente, entre las dos Coreas. Ok, y por último, ¿me puedes explicar? Sé que Corea del Sur construyó una zona como industrial justamente en la zona, entonces ¿me puedes explicar qué es y qué pasó con ella? Claro, te refieres a la zona industrial de Kaesong. Esta fue una iniciativa de cooperación económica entre Corea del Sur y Corea del Norte que se estableció en 2004. Básicamente, era un parque industrial ubicado en la ciudad de Kaesong, justo al norte de la zona desmilitarizada, pero muy cerca de la frontera con el sur. La idea era que empresas surcoreanas pudieran operar fábricas allí, aprovechando la mano de obra norcoreana, lo que permitía cierto nivel de interacción económica. Era una especie de símbolo de cooperación porque permitía a ambas Coreas colaborar en un proyecto económico a pesar de sus diferencias políticas. Sin embargo, la zona industrial de Kaesong tuvo una historia un poco complicada. A lo largo de los años se vio afectada por las tensiones políticas y fue cerrada y reabierta en varias ocasiones. En 2016, debido a un aumento de las tensiones entre el norte y el sur, el parque fue cerrado por Corea del Sur y hasta el momento no ha vuelto a operar. Así que en resumen, Kaesong fue un intento de colaboración económica que reflejaba la esperanza de mejorar las relaciones entre ambas Coreas, pero que terminó siendo víctima de las fluctuaciones políticas y por ahora sigue inactiva. Ok, y por último, ¿sabes algo del tema de que los edificios en Corea del Norte tienen los baños hasta abajo en el primer piso para ocupar los excrementos para hacer fertilizantes? Sí, he oído hablar de eso. Es una de esas curiosidades que a veces se mencionan sobre Corea del Norte. En algunas zonas más rurales o en edificios antiguos, sí se ha reportado que los baños se colocan en los pisos inferiores, a veces en el primer piso, para recolectar los desechos humanos y utilizarlos como fertilizante. Esto no es algo exclusivo de Corea del Norte. En muchas culturas agrícolas, a lo largo de la historia, se han usado residuos humanos como abono, especialmente cuando los recursos son limitados. En el caso de Corea del Norte, esto se ha asociado con la necesidad de mantener la fertilidad del suelo en un contexto de escasez de fertilizantes químicos. Así que, aunque suene un poco sorprendente, es una práctica que tiene cierto fundamento en la autosuficiencia agrícola y en el aprovechamiento de los recursos disponibles. Ok, finalmente, ¿me puedes dar o decir algunos de los justo rumores o tabús o clichés que se tienen de Corea del Norte? Claro, hay un montón de rumores, clichés y tabúes que se han difundido sobre Corea del Norte y algunos se han convertido en casi leyendas urbanas. Por ejemplo, uno de los clichés más conocidos es la idea de que en Pyongyang solo viven personas de absoluta confianza del régimen y que la ciudad está diseñada para mostrar una imagen muy controlada y pulida a los visitantes extranjeros. Es un poco como una vitrina del país. También hay rumores sobre normas de vida muy estrictas, como que el corte de pelo está regulado por el Estado y solo se permiten ciertos estilos aprobados, o que la radio o la televisión están sintonizadas permanentemente en canales estatales sin posibilidad de cambiar. Otro cliché común es la idea de que todo en Corea del Norte es una especie de escenario para los visitantes y que los turistas solo ven lo que el gobierno quiere que vean. Si bien hay algo de verdad en que el turismo está muy controlado, a veces estos rumores exageran un poco. En cuanto a tabúes, pues hay muchos temas sensibles, como cualquier crítica al liderazgo o cualquier forma de disidencia que definitivamente no se tolera. Y en el imaginario popular también circulan muchas historias sobre lo hermético del país y lo difícil que es para la población acceder a información del exterior. En resumen, hay muchos mitos y clichés que a veces se mezclan con la realidad y aunque algunos tienen un fondo de verdad, otros son más exageraciones o simplificaciones. Gracias. De nada. Cuando quieras seguir charlando o si tienes más preguntas, aquí estoy. Ok, pues en efecto, y ahorita que mencioné eso de las comunicaciones, también me acordé ya, hay una antena que se alcanza a ver y esa antena es justamente para bloquear las señales, la red entre, o sea, de lo que en Corea del Sur, Corea del Norte, entonces para que no se puedan como que escuchar o tratar de infiltrar información. Y
Oigan, esta es súper recomendación. Si te gustan los K-dramas o no, bueno, si te gustan los K-dramas seguramente ya la viste, pero si no, vela. Se llama Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Es un K-drama que obviamente, o sea, sale de la imaginación, no es que sea posible, porque, contexto rápido, es una chica súper rica, o sea, así de las chaebols, de estas empresas conglomerados súper ricos aquí en Corea, y entonces está probando ropa de paracaidismo, pero en eso hay un como tipo tornadito, el punto es que se cae y resulta que llega a la zona desmilitarizada. Y en esta zona también es importante que sepan, hay bombas, o sea, no hay mucha vigilancia, o sea, de hecho alguien decía, hay cerca, y decía, no hay cerca, o sea, la gente puede pasar, pero claro, te encuentras bombas, ¿cómo se llaman? Detonadores por todo el suelo, y entonces justo así se ve en la película. El punto es que esta chica cae en Corea del Norte, del lado de Corea del Norte, y te muestra todo cómo es la vida allá. Obviamente, pues, creo que con la perspectiva o el sesgo quizás de Corea del Sur, porque pues obviamente es un K-drama, pero según esto hicieron como mucha investigación y hablaron con personas que venían justamente de Corea del Norte y demás para explicar cómo era, y entonces lo detalla de una forma súper bien porque te muestra justamente cómo es la parte, es el mismo país, o sea, al final de cuentas era un país, era un solo país y es Corea, pero pues actualmente dividido en Corea del Norte y Corea del Sur, pero te muestra cómo hoy en día es las costumbres totalmente diferentes, cómo se vive y sí es como bien restringido en Corea del Norte y toda la parte de Corea del Sur, lo puedo confirmar, cierto, o sea, esa parte de que comen aquí el pollito con cerveza es súper popular, o sea, de verdad que cuando yo la vi dije, wow, o sea, yo no tenía, en aquel momento yo no había venido todavía a Corea. Y cuando vi esa serie dije, wow, sí quiero conocer, o sea, quiero ver si de verdad es así y lo confirmo, o sea, de verdad es así. Entonces pienso que también la parte de Corea del Norte puede ser realidad. Y bueno, pues quería contarles esta experiencia que tuve. Vale la pena, si vienen a Corea, destinen un día. Yo creo que al menos todo lo que es la parte de la mañana y el día para visitar la zona desmilitarizada, porque sí vale la pena. Yo en la parte del observatorio, están hasta arriba en el roof, en la terraza, hay unos binoculares. Entonces alcanzas a ver, de verdad me tardé muchísimo porque quería yo buscar a un coreanito, estaba yo así de dónde quiero ver algún coreanito norcoreano, pero no había, o sea, no alcancé. Yo creo que sí alcanzaba a ver a las personas, porque de verdad que se ve súper clarito con los binoculares, pero no había ninguna persona, pero se ven las casas, los edificios, se ve bien diferente de Corea del Sur. Pero pues creo que honestamente nunca había tenido yo como que tanta curiosidad o como que decía, ay, Corea del Norte, como que X, o sea, porque yo sé que no puedo ir. Obviamente menos, o sea, menos ahorita, ¿no? Porque yo estoy viviendo en Corea del Sur y tengo o sea, mi pasaporte, mi jersey, o sea, no puedo ir. La verdad es que tampoco en un futuro, o aunque no tuviera, o sea, nunca me ha llamado como la atención de decir, ay, a ver, quiero ir a Corea del Norte, ¿no? Como hay muchas personas, de hecho, también por ahí me estaban contando que hace poco abrieron un super resort de lujo en Corea del Norte como para recibir extranjeros que quisieran visitar y se volvió una locura, o sea, hubo muchísimos y entonces el gobierno lo canceló porque se les estaba saliendo de control la parte de poder regular y que dónde sí tomar fotos y esto y lo otro, entonces que actualmente solamente dejan entrar a chinos, pero fue como, wow, la verdad yo no soy así como que particularmente fanática o como que me da curiosidad conocer ver Corea del Norte, pero hoy que estuve ahí sí fue como wow, o sea, el pensar en, por ejemplo, en todas estas familias que pues ya 70 años, o sea, que imagínense como este señor con su hermano, tiene ahora 90 años, o sea, él tenía 20 cuando se dividió Corea y nunca volvió a ver a su familia. Y así como ese caso hay muchísimos. Entonces, no sé, me da como mucha curiosidad, como pensar qué habría pasado, ¿no? O sea, no tanto cómo es, sino qué habría pasado
si no hubiera habido todo este problema de Corea del Norte, Corea del Sur, hubiera sido el mismo desarrollo, sería mejor, porque estaban diciendo también que en Corea del Norte hay muchas sierras raras, no lo sé, pero vaya, sí me intrigó y pensar, ¿qué pasará en algún futuro? ¿Habrá algún día en el que pueda haber un armisticio, no un armisticio, un tratado de paz? ¿Será posible? ¿Cuándo? ¿Quién lo generará? Yo creo que actualmente se ve difícil porque pues es que es como súper diferente. O sea, literalmente la parte de Corea del Norte con toda la parte de la ideología política, el comunismo y pues Corea del Sur totalmente capitalista. O sea, creo que no sé dónde habría como ese punto medio, pero es interesante como entender la parte de la historia, ¿no? Y que además es súper importante entender esto porque después de esta guerra, o sea, imagínense el país devastado, 1953, lo único que había era pobreza, pobreza y hambre. Entonces, fue ahí cuando Corea decidió invertir tanto en la parte de educación. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? No tenemos recursos, no tenemos manufactura, no tenemos industria, no tenemos nada. ¿Qué hacemos? Entonces dijeron, tenemos gente, tenemos, es lo que hay, vamos a invertir en la gente, en que la gente se capacite, en la gente se eduque, para que puedan poco a poco sacar adelante el país. Y por eso es que es tan importante, o sea, en aquellos tiempos, de verdad, los papás era como que voy a trabajar tanto para que mi hijo vaya a la escuela, para que mi hijo se eduque, para que salga, y pues es lo que hizo que Corea del Sur sea lo que es hoy, ¿no? O sea, todo ese apoyo a la educación, todo ese apoyo a pues venir de la nada y las ganas de salir adelante. Yo no puedo creer que, o sea, Corea del Sur era más pobre que muchos países de América Latina, era más pobre que México. Por ahí de los 90s, Corea del Sur y México van casi de la mano, o sea, van ahí pegaditos. ¿Y qué pasó con nuestros países? O sea, estaban mejor. Y no lo sé, Corea del Sur supo enfocarse en su población, en apostarle a la educación, en apostarle a la investigación, al desarrollo de ciencia y tecnología, y bueno, pues los llevó a donde están ahorita, ¿no? País top en innovación, en desarrollo, una de las economías más poderosas del mundo. Y pues vaya, es bonito como que conocer y entender un poquito la parte de la historia para entender cómo es el presente. Por ejemplo, esa parte de que el examen hoy en día para entrar a la universidad es tan importante, el Sunum. Y claro, entiendes como que, claro, porque para ellos el estudiar fue como salieron adelante, ¿no? Entonces, bastante interesante conocer este lado de la cultura coreana, visitar esta zona y pues no lo sé, la verdad es que a veces le he preguntado a coreanos de, oye, ¿ya te gustaría que se reunifique? Y la verdad es que hoy en día ya no. O sea, creo que antes, sobre todo las personas que eran como que tengo familia allá o que sabían de vecinos conocidos que había familiares allá, pues era como que, ay, pues somos un mismo pueblo, ¿no? Nos podemos encontrar la paz y unificar y demás, pero creo que hoy en día ya no. O sea, las generaciones, pues al final de cuentas ya han pasado tantos años y que pues ellos ya no conocieron a ninguna familiar de allá, las nuevas generaciones y demás, que creo que hoy en día igual la diferencia es tan abismal que pues obviamente los jóvenes dicen, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Estamos bien como estamos. Entonces, pues bueno, esa es la parte de historia que les quería contar. Les voy a dejar por aquí unas fotitos que tomé de mi viaje, del museo, del palacio, de la zona donde podía tomar fotos, en la zona desmilitarizada. Y pues bueno, con eso me despido. Así que déjenme sus comentarios si ya sabían de toda esta parte, la problemática, en la parte política de Corea del Norte, Corea del Sur, cómo se originó la guerra y cuál es el estatus actual. ¿Y qué opinan? ¿Creen que pronto podría haber un tratado de paz o de plano van a pasar otros 70 años y lo que le siga y van a seguir las cosas como están? Quiero leerlos. También coméntenme si les gusta que esté utilizando ChatGPT, si ya lo usan ustedes, para qué lo usan. Y denle like, activen la campanita, suscríbanse si no se han suscrito, por favor. Y esto me ayuda mucho para que el canal se vaya haciendo más y más grande.
Espero que tengan un muy bonito día, tarde, noche, lo que sea que estén haciendo en este momento a la hora que vean el video. Y nos vemos en un siguiente video, ¿ok? Bye bye, ¡Annyeong! Con Digital nace un lugar especial donde el brillo y nuestros sueños se hacen realidad. Desde moda, skincare y algo de tecnología, con K-pop y dramas la vida es pura alegría. Cada mochis aquí se